Muy bien. 21 capítulos del libro de Jueces. El nombre del libro entonces es por el título de las personas que están liderando a Israel en ese tiempo, ¿sí? El libro cubre un periodo de tiempo que va desde Josué, desde la muerte de Josué, hasta el inicio del ministerio de Samuel, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso, aunque Samuel no aparece en el libro como tal, el contexto histórico llega hasta esa fecha aproximadamente. Entonces recordemos que después de que Israel entra a la tierra prometida, no se organiza de una vez una monarquía, no hay reyes reinando en la nación, sino que las tribus comienzan a ser gobernadas por los jueces. ¿Listo? Los jueces no son los jueces que tenemos hoy en día, no son jueces que están en una corte recibiendo juicios o haciendo leyes, sino que son prácticamente líderes de las tribus, líderes regionales. Ahorita vamos a hablar también un poco de su gobierno, que toman decisiones básicamente políticas y militares, pero realmente no son jueces así como los de hoy, sino que son básicamente jefes de las distintas tribus de Israel que se levantan en ciertos momentos a gobernar y a tomar el liderazgo. Bien, el autor y la fecha del libro, tenemos como autor a Samuel. Probablemente Samuel. No es fácil definir el autor del libro de los jueces, porque sucede lo mismo que sucede con el Pentateuco. Recuerden que cuando aprendimos de la ley, dijimos que nosotros creemos que efectivamente la escribió Moisés en su mayoría, pero hay muchas líneas de interpretación y estudio que dicen que pueden ser muchos autores, que hay tradiciones anteriores al libro y que a partir de esas tradiciones pueden haber muchos momentos en los que esas tradiciones comienzan a unirse y de ahí resultan los libros. Entonces, no es fácil definir quién escribió el libro de Jueces, además porque evidentemente en sí mismo es un libro anónimo. En ningún momento dice el autor de este libro soy tal persona, sino que en sí mismo es un libro anónimo. La fecha de escritura está entre el 1375 y el 1050 antes de Cristo. ¿Qué nos dice eso? Que la fecha de la escritura del libro ya comenzó a conocer la monarquía. Recordemos que la monarquía en Israel, el tiempo de David fue el año 1000. 1000 antes de Cristo es el tiempo del reinado de David. Entonces, si nos vamos hacia atrás, más o menos hacia el 1100, hacia el 1050 ya comienza a gobernar Saúl. Saúl gobernó 40 años, David gobernó otros 40 años en Israel. Entonces, ya comienza a conocerse la monarquía. Por eso los destinatarios del libro de Jueces es el pueblo de Israel bajo el gobierno de los reyes. La generación posterior es la generación que vivió bajo el reinado o bajo la monarquía en los reyes. ¿Listo? Hay muchísimos acontecimientos y muchas fechas que se pueden definir dentro del libro. Nosotros sacamos 4 que nos sirven de un marco histórico más o menos. Entonces, el inicio del gobierno de los jueces más o menos hacia el 1375 antes de Cristo, y la fecha de la muerte de Sansón hacia el 1049 antes de Cristo. Notemos, por ejemplo, este dato. Antes de que muriera Sansón, se registra el nacimiento de Moisés. Y registramos también, para tener una idea del tiempo de los acontecimientos, el libro de Débora, o el reinado, el gobierno de Débora. ¿Listo? Dame un minutico. Listo. El reinado, la fecha más o menos del gobierno de Débora. ¿Listo?
esas fechas nos permiten tener un marco histórico de los acontecimientos. ¿Listo? Recordemos que dijimos que el libro de Jueces, nos habla desde la muerte de Josué hasta el inicio del ministerio de Samuel. Bien, ese es el marco histórico que tenemos dentro del libro. Listo. ¿Cuál es el principio del libro? Tenemos entonces apostasía y misericordia. ¿Qué principios descubrieron ustedes o qué principios tienen ustedes en su panorama del Antiguo Testamento? Pues yo tengo de principios, tengo, sí, transigencia, decadencia y apostasía, la derrota y opresión, arrepentimiento, liberación y héroes. Y ya. Yo tengo por acá ejemplo y advertencia a las generaciones futuras de la gravedad de la desobediencia a Dios. Muy bien. Yo tengo la decadencia y la apostasía. Sí, así es. Sí, básicamente el libro nos cuenta eso, nos cuenta ese declive moral que se inició en Israel. Entonces, por ejemplo, vemos el propósito del libro y este propósito está bastante amplio a diferencia de los propósitos anteriores, pero es precisamente porque nos permite ver la participación o el lugar del pacto dentro del libro. Entonces dice que el tema de Jueces es infidelidad de Israel y fidelidad de Dios al pacto. ¿A qué se les parece ese tema? Infidelidad del pueblo y fidelidad de Dios. Ya lo habíamos visto en otro libro. ¿Cuál era? ¿En Deuteronomio? No. En Éxodo. En el Éxodo. No. En Levítico. No. Nos dijeron En todos Génesis. menos el que era. Números. En Génesis. Números. En Génesis. El de Josué es el de Números. Josué. El de Josué. Faltó decir En el Macabeo. libro se ve eso. El libro de la sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué necesita? Números. Números es el libro que tiene la misma dinámica. Recordemos que Números registra las rebeliones y las quejas, ¿no? Entonces habíamos visto que el pueblo todo el tiempo se estaba rebelando y quejando y Dios respondiendo con fidelidad y con amor. Muy bien. El libro de Jueces entonces nos muestra ahora la realidad del pacto de Dios y de la fidelidad de Dios hacia Israel. Entonces dice que en esencia el pacto declaraba que Jehová era el Dios de Israel, que Israel le pertenecía a Dios y por esa pertenencia Dios había prometido bendecir a su pueblo e Israel había prometido obedecer a Dios. Habíamos hablado entonces que las bendiciones del pacto de Abraham eran descendencia, tierra, que Dios las ofrece unilateralmente. Es Dios el que hace pacto, ¿sí? Con el pueblo. No es Abraham el que hace pacto con Dios, sino Dios quien hace el pacto y hace esas promesas de forma unilateral. Y las bendiciones del pacto mosaico, en cambio, sí son bendiciones condicionadas, a diferencia de las de Abraham. Abraham no tenía que hacer nada para recibir las bendiciones de Dios, simplemente Dios le dijo, lo voy a bendecir. Pero cuando llega la ley, cuando llega el pacto mosaico, o se legaliza el pacto, pues, que ya habíamos dicho que es un solo pacto que se va ampliando, entonces llegan las condiciones para alcanzar la bendición y precisamente la condición era la obediencia y si no había obediencia con bendición, entonces había desobediencia con maldición. No hay un punto medio delante de Dios. Obedecemos y somos bendecidos o desobedecemos y estamos bajo maldición. Muchas veces entonces Israel es desleal a Dios siguiendo los dioses ajenos, violando en muchas formas el pacto que había hecho con Dios en el mandato de Moisés, pero Dios permanece fiel al pacto, trae juicio, trae castigo por la desobediencia, pero también les trae misericordia y liberación cuando el pueblo se arrepiente. Muy bien. Veamos entonces, este es nuestro contexto histórico y geográfico. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué teníamos un contexto histórico y geográfico muy reducido que
básicamente nos decía, permanecieron en Canaán y en Deuteronomio permanecieron en las llanuras de Moab. Sin embargo, en el libro de Josué, aunque evidentemente estamos en Canaán y todo sucede en Canaán, el libro nos permite distinguir varias regiones y varios lugares en donde se desarrollan estas historias y estos relatos, ¿vale? Tenemos entonces 13 jueces, ¿listo? Tenemos las naciones opresoras. ¿Cuál es el juez que las libera? Tenemos un cuadrito en blanco que dice años y tribu. Entonces la idea es que ustedes llenen ese cuadrito con los datos que esas citas bíblicas nos dan de cuánto tiempo gobernaron o cuánto tiempo duró la tierra en paz después de su gobierno, ¿vale? Porque en eso el libro de Jueces no es muy exacto y eso nos genera un problema cronológico sobre el cual vamos a volver más adelante. Pero sí nos dice y nos da una relación de fechas en algunos, no en todos, pero sí en algunos jueces nos dice, y después de esto la tierra descansó 40 años, 80 años, o dice, y tal juez reinó sobre Israel 18 años. Entonces la idea es que sí llenemos ese espacio con esos datos, ¿vale? Están los capítulos donde encontramos los jueces, las citas bíblicas, el lugar de donde, ya vamos a ver en el mapa esos lugares, de donde son los jueces, y una fecha aproximada del momento en el que ejercieron su gobierno. ¿Listo? Estas no son ni las fechas de su nacimiento y de su muerte, no es un registro biográfico que dice Otoniel nació en el 73 y murió en el 34, eso significaría que vivió 40 años, no es ese dato. Tampoco es el dato de cuánto tiempo gobernó, porque, como les dije hace un momento, no es detallado el libro de Josué en decir gobernó tantos años. El libro de Jueces, nos dice solamente gobernó en Israel. En algunos sí dice tanto tiempo, pero en otros nos dice y descansó la tierra tanto tiempo, pero no nos dice realmente cuánto tiempo duró. Entonces, estas fechas que tenemos aquí son un marco aproximado. ¿Listo? No es un registro de cuánto duró su gobierno, ni es el registro biográfico de cuándo murió y cuándo nació y cuándo murió, sino un marco aproximado de cuándo ejercieron su ministerio. En ese espacio, más o menos, ejercieron su liderazgo en Israel. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Vamos a ver este mapa. Este mapa es muy importante porque trae el registro de 11 jueces, 11 de los 13, y nos da la ubicación geográfica, ¿sí? La ubicación de donde estaban gobernando estos jueces. Además, trae un registro de las personas o de algunos profetas importantes. Entonces, pues también de pronto se adelanta un poquito el tema de los profetas, pero nos registra los lugares de los jueces. Vamos a verlo rápidamente de forma detallada. Entonces, el primer juez que tenemos es Otoniel de Debir y tenemos el número 1 en rojo. Entonces, el número 1 en rojo está aquí abajo. ¿Qué nos permite comprender este mapa? Que Otoniel de Debir influyó su gobierno en la tribu de Judá, seguramente en Simeón y seguramente en Benjamín, que son las tribus más cercanas. ¿Listo? ¿Qué es importante que entendamos del libro de Jueces? Muchas personas han tomado la lista del libro, los registros históricos y suman y comienzan a sumar y sumar y sumar y sumar los años que el libro de Jueces trae, ¿sí? Y cuando suman esos años, el total de esos años son más o menos 400 años entre todas las sumas que hacen. Entonces, eso registra un problema cronológico de fechas que creo, voy a mirar si lo tenemos, si lo tenemos en nuestro reto de interpretación. Sí, está Gama. Sí, ahí está el problema cronológico. Listo. Entonces, vamos a tener con detalle este problema cronológico, pero para adelantarnos un poquito, les quiero decir que el tema no es, primero, que todos los jueces reinaron en todo Israel. ¿Listo? No es así como funciona. El libro literalmente dice, gobernó sobre Israel
tantos años. Pero eso no significa que las 12 tribus, todas estas 12 tribus y todos estos territorios en el momento en que Otoniel estaba gobernando aquí en Debir, que todos estaban pendientes de lo que estaba haciendo Otoniel y que todos estaban bajo el gobierno de Otoniel. No significa eso. Y eso aplica para todos los jueces. Ellos, como lo vimos al principio, eran jefes regionales. ¿Listo? Ellos tenían influencia en su región. Entonces, cuando el libro dice reinó sobre Israel, no significa que reinó sobre todas las tribus durante todo el tiempo, sino que reinó sobre tribus de Israel. ¿Listo? Que hay algunas tribus de Israel que estaban bajo su gobierno y bajo su influencia. Eso primero. Segundo aspecto importante es que muchas veces los jueces gobernaron al mismo tiempo, que mientras uno ejercía influencia aquí en Judá, otro estaba ejerciendo su influencia aquí en Manasés Oriental, otro estaba ejerciendo su influencia aquí en Zabulón, Issacar, Neftalí, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos, no significa que eso haya sido así, sino que podemos ver que no hay un registro cronológico seguido, sino que nos dicen, este estaba ejerciendo su influencia aquí y este ejerció su influencia allá, pero tenemos muchas veces que esos gobiernos o esos liderazgos estaban ejerciéndose al mismo tiempo, ¿vale? Por eso no se vale hacer la suma de años para saber cuánto duró el tiempo de los jueces. Pues sumemos los años que duró cada uno, lo que el libro de jueces dice que influenció cada uno y que duró la tierra en paz cada uno, y ahí sabemos cuánto. No funciona así, porque el libro de jueces no tiene esa intención. El libro de jueces tiene la intención de mostrarnos precisamente lo que Dios hace y cómo Dios castigó al juicio, en el juicio al pueblo de Israel. ¿Listo? Por la desobediencia. Entonces, aquí en este cuadro donde tenemos el lugar, nos ubica también la tribu. ¿Listo? Entonces tenemos Judá, Manasés Occidental, Efraín, Issacar, Manasés Occidental, Manasés Oriental, Manasés Oriental, Judá, Zabulón, Manasés Occidental y Dan. Entonces, si tuviéramos solo ese cuadro, como que no tenemos mucha información, pero cuando llegamos aquí al mapa, entonces ya podemos saber dónde están ubicadas esas tribus y dónde están ubicados esos jueces. Para terminar esta parte, aquí en el Lon, que enfrentó a los amonitas, en el capítulo 12, versículos 11 y 12, solamente nos dice que era zabulonita. Por eso no tenemos la ciudad primero y después la tribu, sino que tenemos solamente la tribu, que era Zabulón, y resaltamos que la ciudad más importante de Zabulón en ese tiempo era Caná. Sí, aquí está en nuestro mapa, Caná. Pero no afirma el texto que en Caná estaba ese juez. Entonces, esa es la diferencia prácticamente en esa tabla. ¿Listos? Bien. ¿Hay claridad hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, sospecha, intriga? No. Muy bien. O sea, lo que hay que buscar son los años que gobernaron, o sea, años o tribu. No, la tribu ya está. La tribu se nos fue ahí porque la tribu ya está. En lugar, Ok. tenemos ya las tribus, mira. Judá, Manasés, Sí. Efraín, ya las tribus están. Solamente los años, y lo que hay que llenar es el registro de años que trae el texto. ¿Sí? O sea, no hay que salir a otras fuentes. Y si no lo trae, simplemente escribimos, no aparece. ¿Sí? Listo. Que Otoniel duró 40 años, entonces escribimos 40 años. ¿Qué tal duró 18 años? Listo, 18 años. ¿Qué tal duró 80 años? 80 años. Es esa la idea, ¿vale? Bien. Ok. Noten lo que encontramos en nuestras fechas en este cuadro y cómo podemos ver, por ejemplo, lo que les venía diciendo de los gobiernos contemporáneos. Miremos, por ejemplo, la fecha de... yo vi una hace un momento y ya se me volvió a perder. Sí, bueno, este es un ejemplo chiquitico, pero puede que nos sirva. Tola y Jair, ¿sí? No Tola y Maruja. Tola y Jair. Listo, aquí están. Entonces mira, por ejemplo, esta fecha, 1149 a 1120 en Tola, en Manasés Occidental, y 1126 a 1105. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ¿qué notamos acá? Que aunque Tola aparece antes en la cita bíblica, ¿sí? Mira, 1149 a 1120, aparecen 10, 1, 2 y después aparece Jair. La fecha de Jair es anterior. Jair comenzó en 1126, él llegó al 1120. Como vamos hacia atrás, el 1126 está entre estas dos. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Recordemos que estamos en fechas antes de Cristo, entonces vamos de mayor a menor. Entonces, entre el 1149 y 1120 está el 1126. ¿Sí? Y el 1105 también. 1126. ¿Sí? Entonces vamos hacia atrás. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Esos 5 años son contemporáneos, Tola y Jair. ¿Sí me expliqué? O muy enredado. Yo sí te entendí. Perfecto. Sí. Yo también lo entendí. Sí, sí, quedó claro. Ok. Ok, no se queden con las dudas, por favor, si no comprenden. No, yo sí le entendí y entendí esa parte porque yo siempre había pensado que era que moría un juez y luego seguía el otro y así sucesivamente. Claro, así es. Sí. Cuando uno lee el libro sin el registro geográfico y sin las fechas, esa es la impresión con la que uno queda. Que funciona más o menos como funcionaban los reyes, que moría un rey, se levantaba otro y Sí. gobernaba sobre todo. Así es. Pero no, la realidad es más complicada que eso. Es más complejo. Es solamente sobre ciertas regiones y muchas veces al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso no es fácil el tema cronológico. Muy bien, muy bien. De eso se trata entonces prácticamente. Tenemos entonces nuestro mapa que nos ubica los jueces, ubica 11 jueces, porque hay jueces de los que no tenemos registro bíblico de dónde salieron y de dónde influyeron tantos años, no nos dicen dónde, entonces es un poco complicado ubicarlos en el mapa, pero aquí tenemos bastante información que creo que nos va a ser muy útil en el momento de nuestro estudio. ¿Listos? Bueno, muy bien. ¿Qué más vemos en nuestro mapa? Miren, aquí están las ciudades o las naciones con las que se enfrentaron los jueces. Hay algunas, ¿no? Amonitas, moabitas, los filisteos, ¿sí? Amalecitas y madianitas. Digamos, esos dos, Amalek y Madián, no aparecen en el mapa, pero si hacemos un estudio, digamos, o un acercamiento a los lugares donde los jueces ejercieron su gobierno, entonces podemos ver también más o menos dónde estaban. Entonces, por ejemplo, Amalecitas, Manasés Occidental y Manasés Oriental. Entonces, aunque no aparezcan en nuestro mapa como aquí están los amalecitas, sí podemos ver que tuvieron una influencia grande, porque miren la diferencia que hay entre el territorio de Manasés Oriental y Manasés Occidental, y ambos se enfrentaron amalecitas. ¿Sí? Aquí están los amonitas, los de Amón, y Filistea, que son los filisteos. Aquí está Filistea siempre en la costa. ¿Sí? Entonces también nos ayuda a ver la influencia. Otra cosa importante, por ejemplo, es ver que, por ejemplo, los moabitas no significa necesariamente que solamente atacaban a Judá y a Rubén, ¿sí? Así como aquí sale Moab, pero Moab pudo llegar a cualquier parte del terreno de Israel a ejercer influencia y a traer opresión, y los de ese terreno tuvieron que enfrentarlos también. ¿Listo? Bien, ya tenemos entonces una idea más amplia de qué sucedió. Bueno, ya dijimos entonces que los jueces del libro de jueces no son como los jueces de hoy.
que gobernaban. Este aspecto es importante. El libro nos quiere mostrar que el juez mayor es Jehová, es Dios. ¿Sí? Y esto es muy importante porque jueces es el tiempo de la teocracia. Era un poquito la pregunta que hacía Vivi antes de terminar nuestra primera sesión. Y si es que era la voluntad del Señor que Josué no hubiera tenido un sucesor. Entonces, sí era la voluntad de Dios que no hubiera sucesor en el aspecto en que era Dios quien quería gobernar sobre el pueblo. Se supondría que en una teocracia quienes tuvieran el mayor conocimiento de Dios fueran los sacerdotes. Entonces, mira, aquí en nuestro contexto cultural nos muestran un aspecto importante y es el tema de la centralización. Antes de que el pueblo entrara a la tierra, el gobierno de Israel estaba centralizado en Moisés, ¿sí? Ahí sí, todo el pueblo, todas las 12 tribus estaban bajo el gobierno de Moisés y después todo el pueblo, todas las 12 tribus estuvieron bajo el mandato de Josué. Pero después de que llegan que se acaba la generación de Josué y que muere Josué, el gobierno pierde su centro, ¿sí? Y de hecho los últimos capítulos de Jueces nos dicen, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, no hay un gobierno centralizado. En el tiempo de Moisés y de Josué, la adoración estaba centralizada en el tabernáculo. Y recordemos que antes de entrar a la tierra, Dios les dijo, yo escogeré un lugar para hacer habitar allí mi nombre, allí es donde me tienen que adorar. Y ellos muy obedientemente lo que hicieron fue hacer tabernáculos regionales y lugares privados de adoración para adorar al Señor donde ellos quisieran, como ellos quisieran, y la centralidad del tabernáculo también se perdió. Entonces, evidentemente, era la oportunidad de ser gobernados por Dios, pero por la desobediencia y la dureza de su corazón, esa oportunidad se perdió y no vivieron la teocracia que Dios quería que ellos vivieran, siendo Dios su gobernante. Sin embargo, siempre la última palabra sobre Israel la tiene Dios y por eso entendemos o decimos que Jehová es el mayor juez. En 11:27. Sebas, lee Jueces 11:27. Con lo que... Jueces 11:27 dice: Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Eso es muy importante. La designación de Jehová como juez en este contexto no es la misma de Génesis, por ejemplo. Recordemos que cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, le dijo, bueno, y el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo, ¿cómo así que vas a castigar a los justos con los impíos? Estaba hablando del juicio universal del Señor, pero aquí cuando mencionan a Jehová como juez, no está hablando de su juicio universal sobre todas las naciones, sino precisamente sobre su gobierno. Entonces, están reconociendo Jehová es el mayor juez de todos estos jueces que se pueden levantar en Israel. ¿Bien? Bueno, el gobierno regional... Señora. Tengo una pregunta. Sí. Es que, digamos, no me queda muy claro cómo la función del juez, ¿sí me hago entender? Porque ahí tú dices como que ellos no tomaban... O sea, ¿ellos qué hacían? ¿Ellos lideraban? O sea, como que eran como un tipo de rey, pero sin ser rey. No entiendo eso. Sí, no llegaron tanto a ser como reyes. Lo que ellos fueron más que cualquier cosa fueron como comandantes de grupos. ¿Cómo decir hoy en día un alcalde? Liberación. Dime. ¿Cómo decir hoy en día, digamos, un gobernador? Exacto, sí. Pero no, porque igual cuando uno lee el libro uno se da cuenta que no todos tenían la misma función. Unos tendrían más la función de salvar, por ejemplo, el tercer juez, si no estoy mal, fue el que mató a 600 hombres con una quijada de buey. Entonces uno se da cuenta que unos sí gobernaban, como Débora, dice que Débora se sentaba en la parte de arriba del templo y ella sí tomaba decisiones, mientras que otros eran más de libertar el pueblo, digamos que cada uno tenía como funciones específicas y no era como algo
general o un rol general como los reyes después. Y Gedeón, Pero sí tenían más autoridad sobre el pueblo que en general. Era como, pues, digamos que sí era como un alcalde o como un gobernante, pero o sea, pues sí no tomaban en titular. decisiones. Sí, tenían tomaban la decisión de ir a pelear, de ir a batallar por ir a liberar el pueblo de la opresión de los filisteos, amonitas. Sí, eso es lo que yo he entendido. Ellos Y tomaban las decisiones dependiendo de su función, como bien lo dijo Messiar ya hace un momento, eh, dependiendo de la función que tenían que tomar las decisiones correspondientes. ¿Ven? Entonces, sí es verdad que la mayoría, por no decir todos, tenían la función de liberación, porque precisamente Dios levantaba al juez o a los jueces para liberar al pueblo o para liberar a las regiones donde ese juez tenía influencia, para que podamos de pronto tener un poquito mayor de más claridad. Para liberar a ese pueblo que estaba en ese momento bajo ese dominio de los amalecitas, de los amonitas, de los filisteos, ¿sí? Porque ya vimos que no era toda la nación que llegaba a estar bajo esa opresión, sino regiones distintas en épocas diferentes, ¿sí? Entonces todos se levantaron sí o sí a liberar. Entonces, en ese sentido, más que presidentes, más que reyes, eran comandantes de mini ejércitos, por así decirlo, de algunas unidades, de algunas brigadas, que Dios los utilizó para llevar a esos grupos a traer liberación a esa región de ese pueblo. Esa era básicamente una función general. Y de ahí se desprenden otras más particulares, como lo decía Christoph hace un momento, tenían funciones de gobernar y de tomar decisiones y de juzgar en aspectos muy, muy particulares, como lo hacía Débora, que se sentaba, iban y le preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? Pero no era esa la regla general. ¿Listo? Okay. Bien. Vamos a volver a conectarnos. Porque ya Otro aspecto que yo veo, perdón, es que la mayoría de ellos no se les ve como que tenían la comunión con Dios, así como lo venía trayendo Josué o Moisés, sino al Sí, contrario, como que sí. era de ellos mismos. Ya vamos a hablar entonces en un minuto sobre lo que nos aportó mi hermana Alicia acerca del carácter de los jueces. Pero terminamos esta sección teniendo en cuenta que cada vez la descentralización fue más amplia, más amplia, más amplia, más amplia, más amplia, y cada uno terminó haciendo lo que bien le pareció. Y precisamente así termina el libro de los jueces, cada uno haciendo lo que quería. Entonces, por eso en nuestro contexto cultural decimos que como consecuencia hubo cada vez menos unidad nacional y cada vez más desviación de la adoración exigida por Moisés y por el pacto. Cada vez más la influencia idólatra de los pueblos de Canaán llegó sobre Israel de una manera muy significativa. Bien. Bueno, tenemos la estructura del libro, la más fácil que podemos designar siempre entre las muchas posibilidades. Prólogo, que nos muestra la desobediencia de todo Israel, del 1 al 1, del 1 al 3:6. Después el grueso del libro, donde está la historia de los jueces que traen el rescate o la liberación a la nación, del 3:7 al 16:31, y epílogo, que nos muestra el fracaso moral absoluto de Israel, también otra vez comunidad, del 17 al 21. Bien, esa es la estructura del libro. Prólogo, jueces, epílogo. Creo que no puede ser más sencilla. Prólogo, jueces, epílogo. Esa es la estructura que tenemos del libro. Género literario histórico, teniendo en cuenta la perspectiva histórica de la que ya hablamos en nuestra introducción. Bien, listo. Básicamente entonces tenemos esta característica del contenido. El libro inicia con la narración de la muerte de Josué. Dice, murió Josué y toda la generación, y se levantó otra generación que no conocía a Dios, que no sabía de las maravillas que Dios había hecho, y prácticamente esa ignorancia fue o es la que se muestra como la causa del pecado. Entonces comenzaron a pecar
y Dios traía castigo. Ese castigo siempre, pues evidentemente era juicio de Dios y opresión de parte de los pueblos que estaban con ellos, de parte de los cananeos. Después, entonces, en medio de la opresión, clamaban a Dios, pedían perdón y se arrepentían, y Dios en su misericordia les levantaba un juez para quitar la opresión, y venía una era de paz, un tiempo de descanso sobre la tierra, y después de un tiempo, después de unos años de estar en paz y en descanso, otra vez pecaban, y ese es el ciclo repetitivo. Pecado, juicio, opresión, arrepentimiento, liberación, paz, pecado, etcétera, etcétera. Eso se repite constantemente. ¿Qué es importante de este ciclo? Que lastimosamente se convierte en el ciclo de muchas vidas. Se convierte en el ciclo. Conectámonos ahorita. Total. Se convierte en el ciclo de muchos corazones y de muchas almas, ¿cierto? Pecamos, nos viene el castigo de Dios, el sufrimiento, la aflicción, las consecuencias del pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos libera de nuestra culpa, nos conforta, nos da la posibilidad de enfrentar las consecuencias de nuestro pecado, nos trae paz de nuevo y como recompensa otra vez pecamos, ¿sí? En vez de trabajar en nuestra santidad. Por eso es muy importante que leamos la Biblia siempre mirándonos a nosotros mismos a través de ella. Esto no se trata solamente de decir, oiga, tan duro que era ese pueblo, tan rebelde, tan desobediente, sino de preguntarnos, hey, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es el ciclo de mi vida? ¿Será que tengo un ciclo de vida así como el de los jueces? ¿Será que puedo trabajar más en mi santificación, en mi madurez, en mi crecimiento, para no que el resultado de la paz y la bendición que Dios me da no sea el pecado, sino servicio, adoración? ¿Cómo podemos ser perfeccionados en esa parte? ¿Vale? Listo. Quiero entonces salirme un poquito de la presentación y que revisemos el documento para hablar acerca del contenido. ¿Sí lo pueden ver? ¿No estamos viendo el documento? No, seguimos viendo la presentación. Ah, ok. Presentación. No. La tecnología todavía me patea. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Este es el documento que enviamos. Todos tenemos acceso a él. Bien. Este es el contenido y este es el ciclo. ¿Listo? Ahí está nuestra cita bíblica. Ah, y la pastora Aiko me encargó que les preguntara si hacemos break o nos vamos de largo, estos 20 minutos. De largo. De largo, Sí, vámonos de largo. Sí, vámonos de largo. Igual todos podemos comer en la casita y un Sí, cafecito. de la... Muchas Sí, yo gracias. creo. Rico. Ay, no. Pero sin apagar Porque pantalla. igual empezamos tarde. Tú no. Compartimos el café con galletas. Me siento discriminado. Ya va, ya va. Listo. Ahí en 2, 11 al 19 expresa perfectamente la idea de este ciclo que se repite constantemente en el libro. Bien, entramos entonces a la sección principal del libro de Jueces y podemos tener más o menos una historia detallada de 6 jueces, ¿listo? Dijimos que el libro registraba 13, en nuestro mapa hay 11 y tenemos la característica detallada de 6. ¿Sí? Esos 6 son Otón, y Sansón, son estos 6, ¿listo? Muy bien. Y por cuestión de tiempo, de esos 6, vamos a referirnos a estos 3 que nos van a permitir hablar del tema que mi hermana Alicia nos preguntó. Bueno, pero antes de entrar a ellos 3, quiero hacer énfasis en Débora. Y quiero hacer énfasis en Débora porque eso es algo muy sorprendente. Es una cosa anticultural de una forma que nosotros no nos alcanzamos a imaginar.
El hecho de que la Biblia registre a una mujer juzgando en Israel, bien sea a mucha gente o a parte de la nación, el hecho de que sea registrado es algo totalmente sorprendente en una época y en una cultura donde las mujeres, cero gobierno, cero autoridad, no eran nada más que otro mueble de la casa, ¿sí? Eran otro bien que se adquiría por dinero y ya. Entonces, el hecho de que se registre a Débora, que se registre su juicio, además de que la Biblia mencione justamente en este libro donde dice, Dios dará la victoria, pero lo dará en mano de una mujer, porque el capitán del ejército se acobardó y no quiso ir sin ella, y que la Biblia registre eso es algo sorprendente y creo que nos tiene que hablar a nosotros hoy del papel que la mujer tiene en el reino de Dios, del papel que la mujer tiene en el llamado ministerial también, ¿sí? Notemos, por ejemplo, esta clase. En esta clase habemos muy poquitos hombres, la mayoría son mujeres. Y el llamado de Dios hacia la mujer no puede ser ignorado y no puede ser tomado de forma como normal o minimizado. Yo todo lo contrario, creo que también debemos reconocer la importancia que Dios da, el lugar que Dios da y honrar a Dios y darle gracias a Dios que desde esa época nos muestra que Él no hace acepción de personas, que él comprende el valor de la mujer que a la cultura le costó mucho tiempo comprender, ¿sí? Y aún hoy le cuesta comprender. Y no solamente de parte de los hombres, también de muchas mujeres que crecen en sistemas machistas y no comprenden el valor del ser mujer y lastimosamente se perpetúan esas estructuras de rechazo y de machismo también de parte de las mujeres. Entonces creo que eso nos tiene que hablar a nosotros para que podamos tener una visión siempre de equilibrio. Sí, hemos hablado que, o sea, ni machismo ni feminismo, no se trata de decir quién es más importante, quién vale más, sino que podamos comprender lo que Dios nos está llamando a comprender, que es esa igualdad en el sentido del valor, de la dignidad, aunque evidentemente hay diferencias de función, evidentemente hay diferencias de sujeción, de gobierno, Dios les llama a sujetarse, pero no por eso las hace menos, ¿sí? Que es un poco en lo que ha habido mucha confusión en esa parte, ¿vale? Muy importante que Débora esté ahí, eso es un hit de parte de Dios, de haber puesto el registro del gobierno de Débora. Muy bien, no lo quería pasar por alto. Bueno, Gedeón, creo que de las historias más populares de jueces es la historia de Gedeón, de las más predicadas, las más enseñadas y de las que tal vez tenemos más detalles. Y Gedeón nos manda a un reto de interpretación que tenemos pendiente hace rato y es acerca del ángel de Jehová. Leamos Jueces 6, capítulo 6, versículo 11 y miremos qué dice. ¿Quién nos lo comparte? ¿Jueces 6:11? Sí, leamos 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Muy bien. Lee el 14 y el 16, hasta el 16. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Muy bien. El ángel de Jehová es un problema monumental en el Antiguo Testamento y es un problema es un problema monumental en el Antiguo Testamento, el tema del ángel de Jehová, porque no se tienen los mismos datos siempre. Hay momentos en los que el ángel de Jehová hace unas cosas
y otros momentos en los que hace otras. Entonces no es fácil definir quién es, qué es, cómo se manifiestan. No podemos llegar a una definición concreta para decir, no, mire, el ángel de Jehová era esto y esto y eso. Por ejemplo, en este caso de Gedeón hay una igualación. Se iguala el ángel de Jehová a Jehová mismo, ¿sí? En los textos que acabamos de leer, leímos el ángel de Jehová se apareció y no sé qué, y después el mismo texto dice, y Jehová le dijo a Gedeón, ¿sí? Entonces ahí nos está diciendo, el ángel de Jehová es Jehová. Y eso nos mete a nosotros en un lío tremendo porque el tema es que la Biblia afirma que nadie ha visto a Dios. Y la Biblia no puede mentir. ¿Sí? Allá en Santiago, si mi memoria no me falla, dice a Dios, bueno, no, seguramente es en alguna carta de Juan, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre es el que lo ha dado a conocer. Y entonces si vemos aquí que estaban hablando con Jehová y que vieron al ángel de Jehová y se relacionaron con el ángel de Jehová, nos queda ahí como ese reto de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Si lo vieron, no lo vieron? ¿Si es Jehová, no es Jehová? Bien. ¿Cuáles son entonces las posibles líneas de interpretación? Y yo creo que sobre esto volveremos seguidamente, porque como les digo, es una constante en el Antiguo Testamento. Pero básicamente hay dos posibilidades. La primera es que en algunas ocasiones el ángel de Jehová sea una teofanía de la preencarnación de Cristo. ¿Qué significa esa palabra teofanía? Teofanía es una manifestación visible de Dios. Y si nosotros creemos que, como dice la Biblia en Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible y que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer, en ese sentido lo único que puede hacer que todas esas características encajen es una manifestación de Cristo previa a su encarnación. Entonces lo que podemos decir es que el ángel de Jehová es Cristo preencarnado que se manifiesta a los hombres porque Él es el único que puede darle a los hombres la imagen de Dios. Si yo puedo ver algo de Dios, es sola y únicamente a través de Cristo, ¿sí? Digo en algunas ocasiones como estas. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones el ángel de Jehová no es igual a la presencia de Dios. ¿Cuál ocasión, por ejemplo? En Éxodo, cuando Moisés está intercediendo por el pueblo, Dios le dice, mi ángel irá contigo. Entonces vayan, yo no voy a ir, pero yo les voy a enviar a mi ángel para que vaya con ustedes. Y Moisés dice, no, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces ahí hay una distinción, ahí está diciendo, ese ángel, aunque también le llaman ángel de Jehová, y Dios dice, es mi ángel, no es Dios, porque si fuera Dios, pues Moisés hubiera dicho, súper, tenemos tu presencia, pero no es la misma presencia. ¿Listo? Entonces, es un reto de interpretación complejo, pero ahí lo vamos desmenuzando y deshilando de a poquitos. ¿Listos? Bien. Eso con respecto al ángel de Jehová. Yo tengo una pregunta. ¿Solo una? Yo tengo una pregunta. Pregunta, gerente. O sea que cuando en eso que le dice Dios a Moisés, yo pasaré y mostraré mi espalda y te colocaré en una hendidura, ¿ahí es Jesús? Sí. Todas las imágenes que se pueden tener acerca de Dios en el Antiguo Testamento, porque si eso cambiara, entonces la Biblia nos mentiría porque la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sí? Pero si sí lo vieron, lo que tuvieron que haber visto es a Jesús, porque Jesús, como dice Colosenses, es la imagen del Dios invisible. Listo. ¿Otra pregunta? Pues no sé si viene el tema, pero entonces, Gama, entonces el día de la glorificación, ¿veremos a Dios o no veremos a Dios? ¿O solo Jesús? No sé, tocaría glorificarnos para saber. No, pues, o sea, pues hago la No, todo pregunta. está con Jesús. Es curioso, pues, saber si ese Sí. día, pues, uno sí verá a Dios realmente o
¿O será como nosotros mismos lo manejamos hoy en Nos día? tocaría de pronto hacer un análisis de los textos que nos hablan de esa realidad. Creo que el texto que más se acerca a eso es que dice, le veremos tal cual es Él. En toda su gloria se está refiriendo precisamente a Cristo, que vamos a ver a Cristo en toda su plenitud y en toda su gloria. Entonces, Gama, una pregunta. podríamos esperar solamente una visión, digamos, comprensible para nuestro estado ya glorificado desde Jesucristo. Sin embargo, pues, no sé, lo que pasa es que en el cielo hay muchas cosas inefables, como dijo Pablo, o sea, no se pueden expresar con palabras. Entonces no creo que podamos hacer como afirmaciones muy dogmáticas o muy certeras, muy cerradas de lo que será allá, porque realmente creo que es indescriptible. Gracias, Gama, Gama. una pregunta. Sí. Entonces, cuando dice que sin santidad no veremos a Dios, entonces ahí, pues yo me imagino, ¿no? Que esa palabra sí va de acuerdo a lo que su merced está diciendo, que tenemos que glorificarnos pues para poder verla a Dios. Sí, claro, pero ese ver a Dios en ese texto no está hablando de que algún día por causa de la santidad vamos a ver a Dios Padre, sino que está hablando precisamente de ese estado de glorificación al que vamos a llegar a estar en la presencia de Dios eternamente por causa de la santidad, pues que al fin y al cabo es Él el que nos la ministra, no la alcanzamos nosotros tampoco. Pero esa santidad lo que nos va a permitir ver es esa gloria. No hay como una afirmación que diga, uy, vamos a ver, a conocer a Dios Padre y verlo tal cual es. No. Ah, ok, gracias. Bien, sigamos entonces. La historia clásica de Gedeón, bueno, derrotó a los madianitas con 300 hombres, había llevado mucho ejército, Dios le quitó unos cuantos, le dijo que no llevara armas, solamente antorchas y ollitas de barro. Listo, hasta ahí todo bien. El problema viene después. Y hay dos problemas grandes en Gedeón. El primero es que toma venganza de israelitas que no fueron con él a la guerra y los asesina. Y eso es grave porque Dios nunca les mandó matarse entre ellos mismos y matar a los de su propio pueblo. El mandamiento era acaben con Canaán, y Gedeón pues toma esta mala decisión, seguramente siguiendo las costumbres de esas naciones que tenían como costumbre asesinar a quienes no están. Si usted no me ayudó, se declara mi enemigo y voy a acabar con usted. ¿Listo? Y otra más grave, de la que casi no nos hablan. Leamos, por favor, Jueces 8, 24 al 27. Quien lo encontró lo puede leer de una. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena y gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. ¿Hasta qué versículo? 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gracias. ¿Cuántos sabían ese detalle de Gedeón? No me acordaba. ¿Sí sabía? ¿Cierto? Sí, a veces la historia popular nos llega hasta la victoria. Súper, derrotaron a los madianitas. Qué bien, Gedeón. Y no nos cuentan el otro pedacito. Recogió oro, con ese oro hizo un efod y comenzaron
los hijos de Israel a desviarse tras ese efod y dice que fue tropezadero para la casa de Gedeón. Bien, tengamos eso en cuenta y avancemos a Jefté. Jefté también nos trae un reto de interpretación fuerte, porque Jefté hace un voto que Dios no le mandó a hacer a nadie y que ni siquiera había subido al corazón de Dios o a la mente de Dios que hicieran algo así. El voto de Jefté fue, si yo gano esta batalla, voy a sacrificar a la primera persona que salga a encontrarme cuando yo llegue de mi victoria. Ese voto lo hizo Jefté motu propio, es decir, por iniciativa propia. Dios no le mandó a hacer eso, ni Dios esperaba que hiciera eso. Y precisamente la persona que sale a recibir a Jefté es su hija. Y la Biblia nos cuenta que Jefté mantuvo su voto. Y esto es muy importante también que lo tengamos claro porque hay, como siempre, muchas tendencias a alivianar las narraciones y decir, no, no fue tan grave, no, realmente no la mató. No, sí la mató, la sacrificó. Y el tiempo que la niña tuvo, dice que para llorar su vida y el voto, es un tiempo que está registrado en la historia, incluso extrabíblica, tradicional, en el Talmud y en toda la historia tradicional del pueblo de Israel. Entonces sí se cumplió el voto, sí la mató, sí la sacrificó. Entonces, claro, ahí llega la interpretación, bueno, ¿y por qué eso está en la Biblia? ¿Por qué hay alguien matando a sus hijos por cumplirle un voto a Dios? El tema es precisamente que nos muestran que los jueces no conocían el carácter de Dios. Jefté estaba siguiendo una costumbre de los pueblos. Jefté estaba influenciado por la cultura de los pueblos que sacrificaban a las personas constantemente, que hacían sacrificios humanos constantemente, y el hecho de que él hubiera hecho ese voto no significa que Dios se lo hubiera mandado, y el hecho de que hubiera sacrificado exactamente a su hija no significa que Dios lo hubiera recibido como ofrenda. De hecho, eso fue abominación delante de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos muestra. Y precisamente Sansón, que también conocemos su historia, nosotros vemos a Sansón, como decía mi hermana Alicia hace un momento, cero relación con Dios, cero comunión con Dios, cero temor de Dios, y aún así usado por Dios. Fue lo que dijo Jesús también. En aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros y hicimos y deshicimos. Apartados de mí nunca los conocí, hacedores de maldad, aunque pueda ser usado por el Señor. ¿Ven? Entonces, Sansón no tiene en cuenta para nada a Dios en toda su vida. Todo el tiempo Sansón se está sirviendo a sí mismo. No tuvo en cuenta su voto de nazareato, no tuvo en cuenta el llamado a la santidad, nada. Todo el tiempo estaba satisfaciéndose a sí mismo y hasta el final se sirvió a sí mismo. Y sin embargo Dios lo usó. Listo. ¿Qué nos muestra entonces esto del libro de los jueces? Primero, que los jueces fueron empoderados por el Espíritu de Dios en momentos clave, determinados, definidos, para lograr los actos de liberación que Dios quería. Y esto también es algo que es importante que tengamos muy en cuenta. La ministración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es igual nunca a la ministración del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, por poner un ejemplo, y le dio la fuerza sobrenatural que necesitaba para hacer lo que estaba haciendo, es porque el Espíritu literalmente viene en ese momento, capacita a Sansón para hacer ese acto de liberación y ya, hasta ahí se acaba la obra del Espíritu Santo. Ninguna persona del Antiguo Testamento fue habitada por el Espíritu Santo de la manera que nosotros hoy somos habitados por el Espíritu Santo. Ninguna persona del Antiguo Testamento experimentó la acción de Dios y la comunión con Dios que nosotros podemos experimentar hoy a través del Espíritu Santo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque cuando no lo sabemos, vemos ahí algo, una acción que puede llegar a ser discordante con lo que experimentamos hoy del Espíritu Santo. Entonces, que lo abandonó, pero que volvió y lo volvió a abandonar. Y si yo no entiendo bien esa acción del Espíritu de Dios, puedo llegar a pensar que hoy el Espíritu Santo actúa igual y viene y se va y está conmigo y me empodera y a veces me deja. Y esa no es la realidad
que la Biblia nos enseña de la acción del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas, ¿vale? El hecho de que las personas fueron usadas en algún momento no significa que Dios aprobara todas sus decisiones, evidentemente. O sea, no fue porque el Espíritu Santo estaba sobre Gedeón que Gedeón construyó un efod de oro para idolatrar. Evidentemente, si nosotros conocemos el carácter de Dios, sabemos que Dios jamás lo guiaría a una cosa de esas, que no es una decisión que tomó guiado por el Espíritu de Dios ni para la gloria de Dios, sino precisamente siguiendo esos pasos. Lo mismo en el caso de Jefté, lo mismo en el caso de Sansón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios tuvo que utilizar las personas que tenía a la mano, con su corrupción, con su debilidad, con su pecado, con su influencia cultural. Los utilizó a ellos para traer liberación, pero no significa que aprobaba todo lo que ellos hacían y no significa que estaba de acuerdo ni guiando todas esas decisiones. Otro aspecto muy importante del libro de Jueces es que la moralidad de los jueces cada vez va descendiendo más y más y más y más y más, ¿sí? Los primeros jueces son jueces buenos, muy buenos. Los que siguen son jueces aceptables. Ya después, jueces malos. Y por último, Sansón, que es el peor de todos, porque la corrupción de su corazón se ve constantemente, incluso en el momento de su muerte. Yo he compartido una enseñanza acerca de eso y Sansón se sirve tanto a sí mismo y está tan centrado en sí mismo que cuando va a morir le dice: Señor, dame la fuerza para que yo pueda vengar mis ojos. Entonces, todo el tiempo la corrupción del corazón de ese juez de Israel se hace evidente. Bien, listo. ¿Qué nos muestra también esta narración de estos jueces? Que al final de ese tiempo ya no es posible hacer una distinción entre los cananeos y el pueblo de Israel. Creo que eso es lo más preocupante, porque precisamente lo que Dios quería hacer era esa diferencia. Quería santificarlos, querían que fueran diferentes, que no se comportaran igual, que no tuvieran las mismas leyes, las mismas costumbres, pero al final de ese periodo no hay ninguna diferencia. Los cananeos sacrifican humanos, nosotros sacrificamos humanos. Los cananeos viven en idolatría, nosotros somos idólatras. Los cananeos adoran a estos dioses, nosotros adoramos a estos dioses. Los cananeos adoran debajo de los árboles, adoremos debajo de los árboles. En lugares altos, y así. Y lo más triste es que no termina ahí. Llegamos a la sección final del 17 al 21 y encontramos dos historias que son aterradoras. Esta sección es la que repite constantemente: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay 4 veces en estos capítulos que aparece esa afirmación. Ya vamos a hablar de por qué es importante. Nos narra 2 historias. La historia de Micaía. Micaía, recordemos que ya no estamos, aquí hay un cambio en la narración, ya no nos van a narrar de formas individuales quiénes son los jueces, sino que otra vez vuelve a una narración global de lo que está haciendo Israel. Y en esa narración global de lo que está haciendo Israel nos traen a Micaía, como decimos nosotros coloquialmente, para la muestra un botón. ¿Sí? La Micaía no es un caso aislado que una vez pasó así, sino que es la punta del iceberg de lo que realmente estaba sucediendo en Israel. ¿Cuál fue la gran idea de Micaía? Construir un templo privado y en ese lugar de ese templo meter una imagen de fundición, imagen de terafines y un efod. Y contratarse unos levitas. Entonces él dijo: pues como ya no estamos yendo al tabernáculo, vengan y sirvan en mi casa. Y miren esto que yo he construido y miren esta imagen que tengo y estos terafines y este efod y sirvamos y adoremos aquí. Cuando eso pasa, la Biblia nos narra que, además de eso, Ejemplos. la tribu de... Espérame que tengo el dato acá. La tribu de... El lugar es saqueado por un ejército privado perteneciente a la tribu de Dan. Entonces, la tribu de Dan llega a saquear el lugar
llega a robar todo y, o sea, no está bien lo que está pasando, porque Dan tampoco tendría por qué estar atacando a la ciudad de Lais, si no me equivoco, que es esa ciudad, que era una ciudad pacífica. Dan está haciendo algo malo y en medio de esa maldad dan testimonio de otra maldad, ¿sí? Que es lo que hizo Micaía. Entonces, todo esto nos está mostrando cómo Israel va en una espiral de destrucción, de inmoralidad, hasta llegar a la historia del 19 al 21. Tienen que leerla. Es la historia de la que les pregunté al principio, del levita y la concubina. Sin embargo, les voy a hacer un poquito de spoiler, porque los detalles son tremendos. Cuando nosotros llegamos a esa historia, uno ya parece que no estuviera leyendo la Biblia. Uno dice como, ¿what? ¿Esto está en la Biblia? Porque es una narración descarnada, es una narración sarcástica, dura, difícil. Son de esas cosas que uno dice, uy, y esto está en la Biblia. ¿De qué se trata básicamente? Nos cuenta la historia de un levita que cogió a una concubina, comenzando por ahí, de Jerusalén, ¿no? El tema es que el levita llega a una tierra de Israel a buscar posada, a buscar reposo. Y lo que sucede es que los habitantes de esa tierra toman a su mujer y abusan de ella sexualmente toda la noche. Al comienzo del otro día, cuando este levita sale a ver qué había sido de su mujer, la encuentra evidentemente en las peores condiciones y, y la descuartiza. Toma el cuerpo, lo parte en 12 pedazos y le manda un pedazo a cada tribu, a cada lugar de Israel, para dar testimonio de la maldad que había sufrido esa mujer en territorio de Israel. Entonces, como les dije hace un momento, no solamente es que ya no hay diferencia, están peor que los cananeos. O sea, la depravación moral, la depravación legal, social, todas las depravaciones que se quieran imaginar, llegaron a un punto de colmo impresionante. Y así termina el libro de Jueces. Sin embargo, da siempre una luz de esperanza. Ya hablamos del efod. ¿Me recuerdan, por favor, antes de terminar? Ya se nos va a acabar la sesión otra vez. Nos quedan 2 minutos. Da siempre una luz de esperanza. Y ahorita nos volvemos a conectar. Aprovechemos que estamos confinados para hacer la clase más larga. Da una luz de esperanza y es el tema de no había rey en Israel, cada uno hacía lo que quería. En este punto, entonces, lo que Jueces nos está mostrando es la necesidad que tiene el pueblo de un rey, que traiga justicia, que traiga orden a ese desorden en el que se convirtió, que traiga gobierno, que traiga la ley de Dios, un rey que pueda traer orden y que pueda traer paz. Voy a aprovechar entonces este último minuto antes de reconectarnos para decir que cuando los reyes llegaron, el pueblo era un desastre. Sí, o sea, ellos recibieron un pueblo pervertido, idólatra, muy mal. Porque a veces nosotros tenemos la noción de que no, el pueblo iba súper bien hasta que se dividió el reino y llegaron esos reyes malvados y dañaron todo. No, no es así. El pueblo estaba en unas condiciones morales y religiosas muy difíciles en el momento en que empieza la monarquía. Bueno.